Queridos alumnos, queridas alumnas, me alegra mucho volver a verles, saludarles por este medio. Gracias a Dios, hoy es 25 de septiembre de 2023. Eh, Estamos abriendo prácticamente la primera mitad del último trimestre del año lectivo 2023, que para la gran mayoría de ustedes será su último tiempo en el seminario. Eh, Y como lo platicábamos antes de la grabación aquí con sus compañeros que están presentes, pues se fue más rápido de lo que uno pensaría, ¿no es cierto? Por lo pronto, cada año tiene 12 materias, 2 años son 24 materias, 24 y 8, 32, vamos, ¿no es cierto? 32 materias. Es todo un mundo. De verdad es un gran éxito que Dios nos ha permitido vivir, no por nosotros, sino por la gracia que nos ha sostenido. Así es que bueno, qué alegría vernos por este medio. Vamos a disfrutar nuestro último trimestre juntos. Después, bueno, va a ser ya un tanto difícil, ¿no es cierto? Pero eh, disfrutemos este tiempo que vamos a pasar juntos. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas sean a la clase que hoy abrimos, Epístolas Universales, cartas católicas, epístolas generales. Depende el lugar donde ustedes investiguen, será cómo nos acercaremos a este bloque de literatura novotestamentaria que viene a completar el cuerpo canónico de nuestros libros sagrados, de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Es una literatura muy interesante, muy peculiar. Cuando veíamos nosotros lo que eran los evangelios, tanto evangelios sinópticos, veíamos cómo tenía una propia impronta esta literatura, ¿no? Basada en un concepto de biografía. Nos relataban básicamente el evento más importante para los evangelistas, incluso el Evangelio de Juan, que tenía que ver con el evento pascual. Ustedes recordarán que todos los evangelios desembocaban en el evento pascual. Es decir, ¿por qué? Porque les interesaba presentar el acto de entronización o divinización o de confirmación de el mesianismo de un hombre llamado Jesús. Cuando vimos las cartas paulinas, veíamos cómo este cuerpo de literatura nos planteaba una serie de manifestaciones de diversas circunstancias, de diversas iglesias, de diversos contextos sociales, políticos, culturales y religiosos, de los cuales un hombre llamado Saulo de Tarso irrumpe en la escena de la historia haciendo múltiples viajes misioneros, estableciendo muchas iglesias y escribiendo a cada una de ellas ciertos consejos, ciertas instrucciones, ciertas reflexiones teológicas que a la postre los miembros que formaban esas comunidades religiosas entendieron que eso era palabra de Dios, ¿eh? Y los tomaron como normativo, como nosotros ahora los tomamos como una norma de fe. Pero tenía una impronta, un sabor, esta literatura, pues básicamente helénica, un tanto con los pleitos de los judeocristianos, un tanto las creencias gnósticas, etcétera. Bueno, cuando abordamos la otra parte que fue Hechos de los Apóstoles, pues veíamos en grandes rasgos que esta literatura tenía un gran sabor al Espíritu Santo, al impulso, al influjo, a la efusión del Espíritu Santo en la vida comunitaria de los grupos de personas que conformaron lo que nosotros llamamos hoy coloquialmente como la iglesia primitiva. Pero veíamos que la iglesia primitiva no era tan ideal, no era tan unificada. Sin embargo, en medio de todas sus desavenencias, desencuentros y demás, el Espíritu Santo iba marcando, iba marcando, iba marcando. La oración era presente, la intercesión era presente, la apertura universal hacia todos, 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 sin distinción de credo, raza, cultura,
género, incluso, ¿no es cierto?, de aquellas barreras socioculturales que a veces a nosotros nos impiden entender que el evangelio es universal, ¿verdad? Vimos en la última clase de Hechos de los Apóstoles cómo Hechos va a demostrar la nueva familia, la apertura de la familia espiritual de Jesús, ¿verdad? Mateo nos habló de 3 grupos de 7 generaciones, ¿verdad? 3 grupos de 7 generaciones. Eso lo vimos en el Evangelio de Mateo, la genealogía. 3 grupos de 7 generaciones. Esos grupos de 7 generaciones, evidentemente, se dividen en 2 y son 6 cada uno, ¿no? Y faltaba la última generación, que somos nosotros. Nosotros somos ahora los hijos de Yeshua, ¿no? Los hijos de Jesús, somos ahora su familia. Entonces nosotros somos la última generación ya. Y entonces, como familia, el Evangelio de Jesús, como dijimos en el libro de Hechos al final, abre, se extiende la apertura a un grupo de familia eh, no convencional, no tradicional. Jesús recluta como sus familiares más cercanos, no a su madre, María, no a sus 3 hermanos y probablemente más de 2 hermanas que haya tenido el Señor Jesús, sino recluta al cojo, al manco, al leproso que huele mal, al, al ladrón, ¿no?, a la prostituta, al prostituto, extiende misericordia a aquellos que tienen una formación sexual, política, religiosa, muy diferente. Y Jesús abre, ¿verdad? Y entonces, esta inauguración la vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde ahora nosotros somos parte de esta familia universal de Jesús. Bueno, ¿por qué les he dicho todo esto antes de que oremos para que Dios nos guíe en esta cursada? Pues quiero decirles que ahora el desafío que nos vamos a encontrar con esta literatura basada en las cartas universales, epístolas católicas, como quieren llamarle, nos van a presentar desafíos interesantes, ¿verdad? Y, y el gran desafío que nos van a presentar estas cartas es que va a poner ¿cómo se llama? Nos va a poner en tensión a todos nosotros respecto de los conocimientos que ya hemos adquirido durante todos estos años, principalmente sobre el Antiguo Testamento. La epístola a los Hebreos tiene un profundo sentido del Antiguo Testamento. Si desconocemos el Antiguo Testamento, nunca vamos a entender Hebreos, jamás. Ni ahí que le vamos a saber por qué nos está diciendo lo que nos dice. Santiago, hermano de Jesús, profundamente judío, con una línea muy marcada en su teología, tiene raíces profundas en el Antiguo Testamento. Pedro, ni se diga, ¿verdad? Pedro es uno de los personajes más representativos que tiene que ver con una formación de una mistura, diríamos, entre conceptos del Antiguo Testamento y los conceptos de la gracia de Jesús. Pero sus cartas van a estar muy marcadas con este sentido. Y, ¿qué decir Judas? Judas, aunque es una carta muy chiquitita, nos va a traer muchos problemas. Demasiados problemas. Porque Judas, hermanos, no solamente nos va a desafiar en su estructura teológica, porque vamos a tener un gran problema con Judas. Porque Judas, no sabemos si Santiago le copió a Judas, ¿verdad? O Judas le copió o le copia a Santiago. Pero también no sabemos si Judas le copia a Pedro o Pedro le copia a Judas. No sabemos quién era, quién bebió de quién. Pero Judas nos va a representar uno de los textos más importantes que tiene que ver con la literatura apócrifa, la literatura intertestamentaria, que va a poner en juego el conocimiento que debemos de tener de los distintos movimientos religiosos en la época de Jesús
que constituían fundamentalmente el judaísmo, que ya para ese tiempo era multifuncional, era sumamente diverso, ¿verdad? Vamos a tener conocimientos de esos movimientos para entender la teología de Judas, ¿no? Chiquitita la carta, pero insisto, lo chiquitito siempre trae problemas, ¿no? Siempre, siempre trae problemas. Así es que esta literatura que vamos a tener ahora en Hebreo, Santiago, Judas y las dos de Pedro, nos van a, insisto, a representar un gran desafío del conocimiento sobre el Antiguo Testamento. ¿Okay? Pero no me preocupo, hermanos. La verdad que estoy muy, muy confiado porque ustedes ya del Antiguo Testamento ya saben todo, ¿ah? Ya hemos visto prácticamente todo y yo creo que eso no nos va a causar problema para poder entender figuras como el sacerdocio, como el templo. Han tenido clases de liturgia, vamos a ver lo que es el templo, el sacerdocio, Melquisedec, un personaje muy interesante. Vamos a ver el tema de los ángeles, vamos a ver, estoy hablando en el caso de Hebreos, vamos a ver la figura de Jesús a la luz del templo, ¿verdad? En el caso de Santiago va a ser algo muy interesante. Santiago nos va a meter en muchos problemas porque maneja muchas figuras de la naturaleza, figuras humanas del cuerpo humano. Va a tener un pleito muy casado con los ricos de su tiempo. Este, ah, Pedro, ni se diga, Pedro, vamos a encontrar dos cosas. En la primera carta, un sabor muy pastoral y en la segunda carta, muy escatológico. Y Judas ni se diga, ¿verdad? Ese conflicto que tiene Moisés que tiene el ángel con Satanás para disputar el cuerpo de Moisés. El problema que vamos a encontrarnos con el libro de Enoch, ¿verdad? Un libro de Enoch interesantísimo, un libro apócrifo citado en un libro canónico, ¿verdad? Este, y que tiene que ver con estas ideas que el judaísmo rabínico en el primer siglo había armado, configurado, formado en función de la figura de Moisés y cómo Judas lo va a traer, insisto, muy en línea gnóstica, ¿verdad? En muy línea gnóstica, pero bueno, hay que hablar de Moisés y ustedes saben que Moisés es el Antiguo Testamento, ¿verdad? O la Torá o la ley, básicamente. En fin, fascinante, fascinante, pero desafiante, muy desafiante. Porque, quieras o no, queridos alumnos, esta es una literatura de la cual poco conocemos. Sí sacamos unos textos ahí, viste, de Hebreos, de Santiago, pero es una literatura que poco conocemos. Creo que más conocemos las cartas de Pablo porque nos gusta más Pablo, ¿no? Pero el autor a los Hebreos no nos gusta tanto porque habla de cosas que no le entendemos mucho, por eso no nos gusta tanto el autor. Y bueno, qué decir de Judas, insisto, muy pequeñita, pero suele hacer como el libro del profeta Abdías. El libro del profeta Abdías era media carilla y tampoco lo entendíamos, ¿no? No lo entendíamos qué decía ese pobre hombre en su oráculo profético. En fin, es fascinante, ¿no? Fascinante. Vamos a tratar de poner todo el empeño posible para poder acercarnos a esta literatura muy interesante y lo vamos a hacer con la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, vamos a orar, queridos alumnos, vamos a orar para poner en las manos de Dios esta cursada. Y quisiera pedirle a Liti, si fueras tan gentil, querida Liti, de orar a Dios para presentar esta cursada, que Dios nos guíe, nos dé sabiduría, nos dé ánimo, que no bajemos los brazos para comprender esta literatura hermosísima. Por favor. Bueno, oremos, hermanos. Padre eterno que estás en los cielos, Padre amado, en esta hora estamos ante tu presencia, Señor, con un corazón agradecido por lo que tú eres y representas en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de poder tener con una clase más, una nueva clase con nuestro
querido pastor Abraham, profesor, y necesitamos, Señor, que tú seas nuestro principal anfitrión en nuestras clases, en nuestras vidas, en nuestra cursada. Te pido, Señor, una unción doble sobre cada uno de nosotros, al igual que también sobre el profesor, para que podamos comprender aquellas cartas que acabamos de escuchar, que son interesantes y que edificarán nuestras vidas, que están escritas en la palabra para nuestra enseñanza. Señor, valoramos este tiempo, nos disponemos en tus manos y te pido, Señor, por todos los presentes y también por aquellos que van a ver la clase grabada, que puedan sentir el mismo ánimo, el mismo entusiasmo de poder investigarse y permearse de estas historias, de esta realidad tan fascinante. Queremos saber más de ti, queremos servirte, Señor, queremos ser aquellos siervos y siervas que te buscan y que se sacian en ti. Únjanos con tu Espíritu Santo, Señor, y que este tiempo sea especial para cada uno de nosotros. Y nos alegramos también este nuevo encuentro, Señor, que tú mismo nos has permitido y queremos disfrutar de él. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre. Muchas gracias, querida Leti. Bueno, como les he comentado, lo importante ahora es que ustedes y yo podamos concentrarnos en esta literatura. Es muy probable que alcancemos a leer las epístolas de Santiago, de Pedro y de Judas, porque son epístolas muy chiquititas. Tal vez la de Hebreos nos resultará más extensa, pero vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda la carta a los Hebreos, ¿verdad? Así que, bueno, Dios nos ayude, Dios nos acompañe. Insisto, es hermosos desafíos, pero eh, creo que todo lo vamos a disfrutar muy bien. Bueno, yo tenía cierta lucha, hermanos, mental para recordar si el material que voy a presentar ahora o los videos que quiero presentarles ahora ya lo habíamos visto en alguna otra clase. He estado todo este tiempo que he preparado la clase pensando si sí, si no, si ya se los di o no. La verdad que no recuerdo, hermano, no recuerdo. Pero, si ya les di este material que vamos a ver en esta primera clase hoy y el miércoles, ¿no? Vamos a abarcar estos 2 días, que es una introducción. Si ya les di, bueno, la idea es que ahora volver a verlo les va a hacer sentido en muchas cosas. Vieron que a veces cuando alguien nos presenta una información de la cual uno no está familiarizado, pues uno no entiende muchas cosas, ¿no? Hasta que lo vuelve uno a ver, entonces ya uno le empieza a decir, ah, sí, mira, ahora entiendo por qué esto, por qué el otro. Y entonces ¿cómo se llama? El conocimiento se reafirma. ¿Ok? Entonces, si ya vimos este material, vamos a recordarlo, ¿verdad? Les pido paciencia y vamos a tratar de recordarlo. Ahora, si no lo hemos visto, porque, insisto, no recuerdo si ya lo di en alguna clase, en alguna materia, y la verdad que meterme ahora en la plataforma a revisar materia por materia, no iba yo a acabar. Bueno, si no lo hemos visto, bueno, que sea así, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero compartir con ustedes a manera de ayudarnos, ¿verdad? A situarnos, a entender un poco cómo se da toda esta situación de los textos del Nuevo Testamento. Ustedes saben que yo les he dicho que la Biblia no nos cayó del cielo, ¿verdad? No nos cayó del cielo. Toda la Biblia ha tenido su propio proceso de formación. Cada libro
que ahora nosotros consideramos sagrado, ha tenido su propio proceso de formación. Proceso de formación que ha sido influido sí o sí por el ambiente que rodeó tanto al autor como a la iglesia. Y entonces, para poder entender la literatura del Nuevo Testamento, debemos entender los sucesos próximo inmediatos del siglo primero, que es básicamente el siglo o el tiempo, los años donde se dan todos estos acontecimientos y que de ahí surge la epístola a los hebreos, Pedro, Judas, Santiago. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que veamos, hermanos, es un poco, vamos a ver, insisto, entre hoy y el miércoles, vamos a hacer un acercamiento a todo esto, a todo el ambiente del primer siglo. Vamos a acercarnos nuevamente a cómo sale todo esto, de dónde surge, vamos a ver el periodo intertestamentario, vamos a ver un poco los distintos grupos religiosos que predominaban en el tiempo de Jesús, que nos va a dar mucho sentido para entender principalmente la epístola a los hebreos. Vamos a ver las condiciones socioeconómicas en las cuales Jesús se mueve y que no solo él, sino también sus hermanos, su familia. Tres hermanos, dice la Biblia que tenía, y por lo menos dos hermanas. Pudo haber tenido tres, cuatro, cinco. No sabemos, pero por lo menos dos seguro que tuvo el Señor. Y este ambiente socioeconómico, sociocultural en el que se mueve Jesús va a ser influido también en uno de nuestros autores, que es Santiago, como hermano de Jesús. Y vamos a entender por qué Santiago tiene un pleito casado con los ricos. ¿No? Aullad ahora ricos, dice Santiago. Aullad ahora ricos. Esta expresión tiene un sabor muy interesante basado en el contexto sociocultural. ¿Okay? Luego, quiero que veamos un poquitito cómo era la Jerusalén en los tiempos de Jesús, porque este concepto de la Jerusalén y el templo van a ser datos muy interesantes para entender Hebreos y para entender un poco la carta a Pedro, las epístolas de Pedro. Entonces, quiero que veamos un poco qué con Jerusalén, qué con el templo. Insisto, yo sé que ustedes esto ya lo saben mucho, ya hemos tomado muchas cursadas de esto, pero para mí va a ser muy importante porque va a ser una base que nos va a ayudar a nosotros a tenerlo fresquito el conocimiento, ¿viste? Porque si no, luego a veces uno va olvidando, va dejando, uno, como yo que ya no me acuerdo si se los digo o no se los digo, imagínense, así estoy, entonces vale la pena recordarlo, ¿verdad? Y quiero que veamos un documental que tiene que ver con los esenios de Qumran. Esto es fundamental, ¿verdad? Vamos a ver los esenios de Qumran y vamos a ver un poquitito qué nos pueden dar como luz para entender a Judas, por ejemplo, ¿verdad? Para entender a Judas, por ejemplo. Este, entonces, creo que esto va a ser muy, muy valioso, ¿ok? Muy bien, voy a entonces alternar una clase teórica, después quiero pasar algunos videos cortitos para ir aportando a esto, ¿ok? Si en el transcurso ustedes dicen esto ya lo vimos, bueno, pongan cara de que, ay, esto es nuevo, no lo había escuchado. ¿Ah? Así no me van a hacer sentir mal. Este, pero si no, bueno, igual, disfruten esto. Muy bien. Dicho esto, vamos. La información que les voy a dar, hermanos, el que la quiera escribir está bien, pero si no, insisto, todo el material está en la plataforma, ustedes lo copian y demás. No me quiero ir deteniendo explicando muchas cosas porque esas cosas ya las vimos, ya las explicamos en algún momento. Solamente quiero tomar el marco referencial, ¿verdad? Quiero que a nosotros se nos vuelva otra vez a la mente ciertos eventos, ciertas personas, ciertas circunstancias, ciertos movimientos, ciertas teologías, etcétera. Entonces, eso es mi intención en esta semana introductoria. La próxima semana estaremos ya abordando la primera carta que es Hebreos, ¿verdad? Bueno, no es, no está por demás decir a todos ustedes que por favor cuando tengan alguna pregunta, alguna duda, quieran aportar algo,
del conocimiento que ustedes ya han adquirido, bueno, por favor, menciónenlo, pregunten, métanse a la clase. Eso siempre enriquece, ¿verdad? Siempre enriquece. Todos ya expusieron clases en alguna materia, así que todos son re expertos para exponer y para preguntar y compartir, ¿ok? Bueno, vamos allí. Voy a compartir la pantalla y voy a avanzar un poquito en la parte teórica, que es el que me interesa ahora, ¿verdad? La parte teórica. Y por favor, me avisan si ya pueden verlo en sus pantallas. Sí, gracias. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta ocasión? Bueno, estamos en el Nuevo Testamento. Estamos tratando de entender y de descifrar muchas de aquellas cosas que si no las tenemos presentes, si no entendemos su origen, pues difícilmente vamos a poder saber esta literatura que, insisto, nosotros la llamamos sagrada, la consideramos palabra de Dios, revelación de Dios, inspiración divina, inerrante en su contenido, que le llamamos Nuevo Testamento. Bueno, creo que en su momento hemos entendido que el Nuevo Testamento viene después de un periodo que se le llamó el periodo de silencio, que se le ha nombrado como el periodo intertestamentario, es decir, entre los dos testamentos. Hasta donde entendimos en nuestro abordaje sobre el Antiguo Testamento, la inspiración divina termina en la época de la restauración. El espíritu profético se cierra en la etapa de la restauración, es decir, después de que el pueblo sale del cautiverio babilónico, viene Esdras, viene Nehemías, están los profetas Zacarías, Malaquías, Ageo, que son los profetas de la restauración, y se cierra la inspiración divina, ¿verdad? Y se le conoce como el silencio profético, que es básicamente la época griega, la época helénica. Entonces, durante esos siglos, ¿verdad? 3 siglos aproximadamente, pues no sabemos qué sucedió, pero la vida del pueblo de Israel, en este caso, continuó. Hasta que se inaugura el Nuevo Testamento, ¿verdad? En hechos históricos, diríamos que el Nuevo Testamento se inaugura con el nacimiento de nuestro Señor Jesús. En términos canónicos, diríamos, se inaugura cuando se escribe la primera carta a Tesalonicenses, que sería como el primer escrito ya formal, diríamos, del texto sagrado. Bueno, este periodo se llama intertestamentario y vamos a ver un poquitito sobre. Y después vamos a ver la vida en Palestina, una vida, recuerden que es una vida muy diferente a la nuestra, con costumbres diferentes a las nuestras, con palabras diferentes a las nuestras, con entendimientos de Dios muy diferentes a las nuestras hoy. Nosotros no somos orientales, somos occidentales. Nosotros somos pragmáticos. El oriental se deja llevar mucho más por el sentimiento del espíritu, ¿verdad? La intuición. Y la vida en Palestina del primer siglo es una vida que permea la totalidad de los escritos novotestamentarios. Bueno, así que estos serían los 3 grandes temas que vamos a estar manejando entre este día y el día miércoles. Bueno, situémonos entonces en estos últimos sucesos que encontramos del Antiguo Testamento. Todos sabemos que la nación de Judá, el reino del sur, fue llevado cautivo por los caldeos o por los babilónicos en el año 587-586, que ese es el famoso exilio o cautiverio babilónico, que fue un evento muy traumático, pero a la vez un evento que sirvió de un profundo crecimiento teológico
del pueblo de Israel, ¿no? En el 539, Babilonia, el gran imperio caldeo, cae derrotado en un nuevo imperio que surge en el tablero internacional, que eran los persas, ¿verdad? Unido con los medos, hicieron una interesante alianza que terminan dominando el mundo, diríamos. Bueno, gracias a este cambio de política internacional, asciende al trono entonces un gobernante persa llamado Ciro, que los persas tenían por costumbre no obligar a los pueblos conquistados por sus antecesores de seguir siendo esclavos. Así es que se emite un edicto en donde se permite que los judíos, en este caso, puedan volver nuevamente a Jerusalén, ¿ya? Y vuelven entonces algunos grupos, hay como 3 etapas de retorno de los judíos exiliados hacia Jerusalén, gracias al imperio persa. Cuando los judíos no permitieron que los samaritanos participaran en la reconstrucción del templo, porque recuerden que ahí ya teníamos que el reino del norte ha desaparecido, pero hay remanente en la capital del imperio del reino del norte, que es Samaria, o Samaria. Cuando llegan estos 3 grandes grupos del exilio para volver a habitar en Jerusalén, no se les permite que estos participen porque consideran que los samaritanos han perdido la pureza, ¿verdad? Los de las tribus del norte finalmente se dejaron mezclar con otras personas, y entonces se produce un antagonismo muy profundo que dura hasta el Nuevo Testamento. Y uno de los grandes eventos que se suscita con esto es el cisma que existe entre los judíos y los samaritanos, entre otras cosas, por los aspectos culticos. Y entonces los samaritanos tendrán que establecer su propio templo, muy parecido o de igual importancia que el templo de Jerusalén, solo que ellos lo van a plantar en el monte Gerizim. Y esta es la conversación que va a tener la samaritana con Jesús sobre el monte Gerizim. Y será allí entonces el punto de quiebre para la división entre judíos y samaritanos. Bueno, este es básicamente, hermanos, una foto de la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Vemos aquí lo que es el aposento alto, que de manera tradicional se ha situado, sería el sur de la ciudad. Está la ciudad baja, la ciudad alta, evidentemente la ciudad baja compuesto por los grupos más marginados, la ciudad alta por los grupos más pudientes. Tenemos la casa del sumo sacerdote Caifás, el palacio real de Herodes, ¿verdad? Muy cerca del templo. Tenemos aquí, vean el tamaño en proporción, alumnos, del templo en los tiempos de Jesús con la ciudad. Es decir, es un espacio enorme, es imponente el templo de Jerusalén, en belleza, en grandeza, es maravilloso. Bueno, en el norte, noroeste de la ciudad, podemos encontrar el Monte de las Olivas, el Jardín del Getsemaní, ¿verdad?, donde Jesús ora y demás. Tenemos entonces el lugar tradicional de donde pudo haber sido, aquí ya no sería el noreste, sino el noroeste. Espero estar diciendo bien Bueno, hermanos, a la derecha está el Monte de las Olivas y el Jardín de Getsemaní, y a la izquierda hay 2 posibles lugares, ¿verdad? Uno más al norte, que sería el Gólgota, otro un poco más al sur, pero siempre a las afueras de la ciudad, ¿no? Tenemos la Fortaleza Antonio, que este es el cuartel general del imperio de los soldados romanos en aquel tiempo, y el palacio de la dinastía Hasmonea, que recuerden que Herodes venía de esta dinastía, ¿verdad? Entonces, es más o menos la dimensión y la proporción. Vean cómo toda la ciudad estaba perimetrada
¿vieron? Está perimetrada por los famosos muros de Jerusalén, y hay dos muros, el exterior y el interior, uno que protegía o que dividía entre la ciudad alta y la ciudad baja, y el muro exterior que defendía por cualquier flanco el ataque que pudiese tener sobre Jerusalén. Bueno, el periodo intertestamentario. Los judíos que volvieron del cautiverio babilónico tenían o adquirieron una vida tranquila, vivían en paz bajo el imperio persa, ¿verdad? En ese tiempo reedifican el templo gracias a Zorobabel, gracias a Nehemías, reinician las ceremonias culticas, gracias a la influencia del gran escriba Esdras, pero también, como dije, se produce una época de silencio en el espíritu profético, ¿verdad? No hay más profecía, no tenemos más palabra de Dios para los círculos rabinos judíos. No así, queridos alumnos, para quienes después van a reeditar, o no reeditar, perdón, no es la palabra, van a traducir la Septuaginta. Para ello hubo palabra de Dios, y entonces incorporarán dentro de los libros canónicos que reconocían los círculos de los rabinos judíos, los libros apócrifos, ¿verdad? Bueno, pero para nuestro entendimiento sabemos que no hay más espíritu de profecía, y tanto Tobías, Judith, Macabeos, etcétera, no son palabra de Dios. Son libros muy interesantes, libros muy apreciables, pero que no llegan a tener el valor de ser palabra de Dios. Así que la historia sigue su curso, tiene acontecimientos importantes que nosotros no podemos pasar por alto, porque si no desconoceríamos mucho de lo que Jesús vivió. Bueno, aquí tenemos, hermanos, un relieve que resalta el cautiverio babilónico. Vean cómo hay una gran destrucción, si se dan cuenta, es un relieve donde hay una persona con un arco tensado, están las armas, vean la espada que tiene este soldado en su mano, hay otra espada que nace aquí, está el arco, ¿no? Y vean cómo las murallas de Jerusalén, vean, donde se ven personas cayendo, se ven personas siendo derribadas, vean cómo estas murallas terminan cediendo. Ya les dije cómo las murallas de Jerusalén protegían los ataques exteriores, pero no pudieron resistir el asedio babilónico, y por lo tanto no pudieron resistir la destrucción. Así es que cuando recordamos el cautiverio, recordamos que en 586, engañado por la promesa de ayuda a Egipto, que ese es el gran problema que va a tener Jeremías. Ustedes recordarán cuando vimos Jeremías, Jeremías se pelea con el pueblo y le dice al rey Joaquín, si no mal recuerdo, o Joacim, le dice: no confíes en Egipto. No, Jeremías, tranquilo, Egipto nos va a ayudar, que Egipto, si nos ponemos de acuerdo con ellos, vamos a derrotar a los babilonios. Jeremías dijo: no, no te confíes. Bueno, finalmente el rey judío se confía de Egipto, Babilonia se entera y los destruye, ¿verdad? Entonces, engañado con la promesa de la ayuda de Egipto y confiado en su propia capacidad para luchar, el rey judío, el rey del reino del sur, se rebela contra Babilonia. ¿Qué es lo que sucede? Pues que Nabucodonosor lo venga esa alianza de una manera terrible y sin dilación. Es decir, inmediatamente va y ataca el imperio, y durante un tiempo muy largo de sitio, es decir, donde no podían entrar ni salir de la ciudad, y que trajo un gran problema social, unas grandes revueltas dentro de la ciudad, la capital termina aniquilada por el hambre, ¿no? Y hay historias desgarradoras en donde consideraban, incluso hay un pasaje donde dice que terminaron comiéndose algunas personas. Hubo una especie de canibalismo por los asedios que se tenían cuando se asediaban a las personas. Pues no, la mejor manera de destruirlos era matándolos de hambre. Bueno, eso hizo Babilonia con Jerusalén.
Así que, como dije, después de que vencen los medos y los persas, en el 538 regresa el primer grupo, comandado por Zorobabel, el gran gobernante o gobernador impuesto por el imperio, y Josué. Aquí no escribía Josué, pero recuerden que Josué fue el gran sumo sacerdote que van a inaugurar, van a reconstruir y inaugurar las tradiciones culticas. Vean, queridos alumnos, solo para que ustedes no olviden este detalle, entre el primer regreso del primer grupo caravana que vuelve a Jerusalén, hasta que regresa Nehemías, pasa alrededor de 100 años, un siglo. Y ese también es un tiempo de silencio. Nosotros no sabemos qué pasó en ese siglo, ¿verdad? No sabemos qué sucedió, pero fíjense, interesante el dato, ¿verdad? Nosotros pensamos que después de que vino Zorobabel, llegó Esdras, vean, Nehemías tarda también algunos años para llegar después de Esdras. Pero por lo menos acá tenemos un siglo de silencio que nadie sabe qué sucedió. Pasa lo mismo como en los 400 años que el pueblo estuvo cautivo en Egipto, ¿verdad? ¿Qué sucedió de esos 4 siglos? No sabemos. ¿Qué sucedió entre Zorobabel y Esdras? Tampoco sabemos, ¿verdad? Muy bien. Siguiendo entonces un poco, inicia ya a la par del silencio profético, pues cambios más en el tablero internacional. Y tenemos una figura muy ilustrativa de uno de los grandes emperadores, grandes conquistadores, un personaje violento, un personaje conquistador, un personaje muy inteligente, llamado Alejandro Magno, ¿verdad? O Alejandro III de Macedonia. Así que en el siglo IV irrumpe la escena en el tablero internacional este personaje en el que durante su vida, que nace en el 356, muere en el 323, muy jovencito él, muy joven, cuando él muere, va a dejar un imperio muy grande. Y ahora les voy a decir la extensión del imperio. Bueno, Alejandro III de Macedonia, hijo de Felipe II, durante su juventud, por eso era un personaje muy interesante, fue discípulo del gran filósofo Aristóteles, por quien siempre tuvo una gran estima. En el 336 hereda el trono de Macedonia, por eso le llaman Alejandro de Macedonia, y 2 años después se lanza la gran empresa de conquistar el Oriente. Tras derrotar a los ejércitos de Darío, es decir, del rey persa, del imperio persa, en las batallas de Gránico e de Iso, atraviesa el Asia Menor, llega a Siria, conquista Palestina y finalmente en el 331 va a invadir todo el territorio de Egipto. Recuerden que ahora explico, para llegar a Egipto sí o sí tienen que pasar por Siria y por Palestina, sí o sí, ¿no? Sí o sí. Así que las grandes campañas militares del gran Alejandro Magno se cuentan de una manera maravillosa. Hay muchos documentales al respecto. Siempre les invito a que puedan ver documentales de esta naturaleza, pues para que vean más o menos cómo fue la situación. La batalla de Gaugamela vio la derrota final del rey persa Darío, y con ella Alejandro finalmente se queda como dueño de todo el imperio persa y él muere siendo un gran conquistador, ¿no? Muere en el 323, 23, estoy como los niños, ¿no es cierto? 23, 33, 43, 28 años, si no mal saqué las cuentas, ¿no? Muy joven él muere el gran Alejandro Magno. Y vean ustedes en este mapa, ¿verdad? Cómo las conquistas de Alejandro Magno, vean cómo este líder militar consiguió conquistar el mayor imperio alcanzado hasta el 658, perdón, hasta ese momento,
ya que extendió sus dominios hasta el oriente. Vean, hasta dónde llegó, ¿no? Tenemos aquí el norte de Egipto, tenemos, aquí está la Palestina, aquí está Siria, empieza todo lo que es la área de Grecia y se va hacia el oriente, ¿verdad? Donde conquista Egipto y conquista toda la Mesopotamia. Vean cómo el imperio en este momento ha crecido de una manera exponencial, ¿no? Exponencial. Y evidentemente en esta época que estamos ya ahora en la época del silencio, estamos hablando de cuestiones políticas que se están dando. 32 años. Gracias, Liti. Pues siempre conté mal. Yo sabía que era 30 años, algo así, 33. No sé por qué saqué mal la cuenta. 32 años. Gracias. Bueno, entonces tenemos en color más marrón, más oscuro, ¿verdad? La máxima extensión del imperio de Alejandro Magno y los estados vasallos que le rendían tributo a Alejandro Magno. Bueno, esto en esencia logra hacer que Alejandro Magno cree un imperio de gran extensión desde que prometió someter a las personas, a los persas, perdón, para poder expandirse hacia Oriente, con un ejército compuesto por más de 40,000 soldados, logró triunfar sobre Persia, conquistando Siria, Egipto, la Mesopotamia, llegando hasta la India, ¿no? Vean, hasta la India, que es el territorio que termina conquistando Alejandro Magno, ¿no? Y lo que vamos a tener aquí, queridos alumnos, que a la muerte de Alejandro Magno se va a dividir el imperio, entre otras cosas, en dos reinados, uno comandado por los Ptolomeos, que gobernarán del 331 al 31 antes de Cristo, que se ubicarán al norte de Egipto, ¿no? Gobernarán toda esta parte. Y en un principio los Ptolomeos, ¿verdad? Tenían dominio sobre Palestina, sobre Jerusalén. Pero también tendrá otro imperio, otro reinado, que serán los Seleucidas, ¿verdad? Y los Seleucidas gobernarán en la parte norte de Siria, ¿verdad? Y entonces Palestina está aquí en medio, entre los Ptolomeos y los Seleucidas. Y resulta que los Seleucidas le peleaban a los Ptolomeos el territorio donde es la Palestina ahora, estaba Jerusalén y demás. Bueno, finalmente, entre otras cosas, los Seleucidas ganan y terminan gobernando todo lo que es la Palestina, ¿no? Terminan gobernando todo lo que es la Palestina. Y será en una influencia seleucida que Jesús va a nacer y que muchos de los eventos que encontramos en el Nuevo Testamento, los seleucidas tendrán un lugar importante en toda esta historia. Bueno, así que cuando hablamos de la cultura griega, debemos saber que el idioma griego se convierte en el lenguaje universal. El griego koiné, como explicamos ya en muchas clases, se convierte en el idioma que va a permear el imperio como lengua franca, que será la lengua que se utilizará principalmente para las cuestiones comerciales. Bueno, la educación será fundamental. Y vemos entonces cómo la influencia de los grandes filósofos griegos, tanto los socráticos como los presocráticos, van a influir en el pensamiento y en la cosmovisión de la vida, del pensamiento, de la verdad, de la razón, del conocimiento. O sea, la educación, queridos alumnos, va a influir muchísimo en personajes como Filón de Alejandría, por ejemplo, ¿verdad? En personajes fundamentales como Saulo de Tarso. Bueno, las artes, sin duda, hermanos, las bellas artes vienen con una influencia de la cosmovisión griega, ¿no? La belleza era un valor fundamental para la cosmovisión.
Por eso las esculturas establecen cuerpos perfectos, cuerpos muy bien moldeados, ¿no es cierto? Cuerpos tallados por los mismos dioses, porque las artes van a ser una especie de expresión, no solo de cuestiones culturales, sino también de cuestiones religiosas. Entonces, por eso vamos a ver a un Pablo peleando en el aerópago ateniense con un montón de gente que, rodeado por grandes esculturas de belleza, va a discutir sobre el Dios no conocido. Bueno, a eso le debemos la cultura griega y que esto va a estar muy presente en el pensamiento del Nuevo Testamento. La religión, hubo la diferencia entre los dioses y la inmortalidad. El Partenón griego estaba lleno de deidades, ¿no? El Olimpo estaba lleno de deidades, donde el dios Zeus era el dios mayor, diríamos, ¿no? Y que tenía a su cargo en la corte de los dioses a personajes que dominaban ciertos aspectos de la vida y de la naturaleza, ¿verdad? Entonces tenemos ahí a dioses como el dios Tritón, la diosa Afrodita, no sé, otros dioses que básicamente y, ensalzaban la inmortalidad. Los dioses nunca mueren. Entonces los seres humanos, para alcanzar la inmortalidad, tenían que atravesar el sendero del conocimiento. Entonces, por eso el gnosticismo se convierte en un aspecto muy importante que lo vamos a ver mucho en la carta a Judas, ¿no? En la carta de Judas, pero no es a Judas, perdón, es la carta de Judas, vamos a encontrar estos movimientos de los falsos maestros basados en las cuestiones filosóficas. Bueno, otra cosa que nos dejó la cultura griega es cómo encontrar la verdad a través de la razón, del conocimiento. Por eso los gnósticos decían, la mejor manera de conocer a Dios está dentro de nosotros mismos. Por lo tanto, el cuerpo es malo, pero el espíritu es el que importa. Mientras vos alimentes tu espíritu, tu cuerpo puedes hacer lo que quieras con él, ¿verdad? Entonces, es un gran legado que encontramos de la cultura griega. Bueno, ¿qué conflicto empezó a armarse entre los judíos y los griegos? ¿Verdad? Bueno, en la época intertestamentaria vamos a encontrar un personaje que ya también vimos sobre él, que fue Antíoco Epífanes IV, en la que va a traer una gran revuelta donde los macabeos van a tener una gran influencia, ¿verdad? El sacerdote, si no mal recuerdo, es Matatías, y después sus hijos estarán llevando a cabo la guerra para lograr la independencia. ¿Todo por qué? Porque el rey de Siria, Antíoco Epífanes, cuando se apodera de Palestina en el 175, ven en el libro de Daniel, que recuerden que el libro de Daniel entra al canon hebreo porque en el 11:21, el hombre despiadado que aparece en esta cita, evidentemente es una clara alusión a Antíoco Epífanes IV. Entonces los judíos, queriendo preservar este hecho histórico y teológico muy importante, meten el libro de Daniel al cuerpo de libros de la Biblia hebrea. Pero como ya no lo pueden meter en los libros proféticos, ¿verdad? Porque recuerden que el espíritu de profecía se cierra en la época de Esdras Nehemías, pues lo meten en la tercera sección, que se le conocen como los escritos. Por eso en la Biblia hebrea Daniel no aparece en el cuerpo profético, pero sí lo va a hacer en la Biblia griega. Y nosotros seremos influencia de la Biblia griega, ¿verdad? Y por eso nosotros consideramos a Daniel como un libro profético. Ahora, ¿qué pasó en esta época? Bueno, quitan al legítimo sacerdote, ¿no? Recuerden que los sacerdocios se venían trayendo de la tribu de Leví. Bueno, lo quitan. El gobierno tradicional que hasta ese momento el pueblo judío venía trayendo,
se reemplaza ahora por una ciudad-estado donde el gobernante tiene mayor poder y autoridad sobre los ciudadanos, incluido el tema del impuesto. Se construye un gimnasio cerca del templo, ¿verdad? Con mucho deseo de que la ciudad ahora sea más griega, ¿viste? Porque en las ciudades griegas los gimnasios que exaltaban la belleza física eran importantes y bueno, se construye uno cerca del templo con una clara alusión de desafiar al templo. En ese gimnasio los jóvenes se desnudaban, ¿verdad? Caminaban desnudos, practicaban la gimnasia y evidentemente en este sentimiento de el cuerpo es lo que sea, bueno, terminaban haciendo otras cosas, ¿no? Los sacerdotes jóvenes abandonan los servicios del templo, son más influidos por pues esta vida más libre, más abierta, y los judíos empiezan a avergonzarse de la circuncisión, porque este era un problema. Si ellos querían irse al gimnasio, tenían que desnudarse, ¿verdad? Y evidentemente, al desnudarse, dejaban a la vista la falta de prepucio que no tenían en sus miembros viriles, que eso era el tema de la circuncisión. Entonces, por eso muchos dejaron de circuncidarse, ¿no? Dijeron, no, no queremos caer en ninguna burla, ninguna nada. Entonces, muchos dejaron incluso de entender la circuncisión como un pacto, como lo que se había establecido con anticipación. Bueno, Antíoco desata una persecución sobre los judíos. Hay una gran masacre que marca el inicio de las guerras de los macabeos. Ordena terminar el judaísmo, dijo, listo, ya no más prácticas, déjense de sus costumbres, ahora tenemos que ser griegos. Saquea el templo, saca toda la plata que había y lo peor que le puede pasar a un judío es que una estatua dedicada al gran dios Zeus se coloque dentro del templo. Esa era ya una blasfemia que por lo pronto, entre 3 y 4 siglos, eso ya no sucedía más en el pueblo de Israel, ¿no? Recuerden que el pueblo de Israel o los judíos lograron un monoteísmo ya muy estricto después del, de- del destierro, después de que fueron cautivos a Babilonia. Después de eso, no hubo más aspectos de idolatría. Antes sí, antes del destierro, sí, por eso Dios los castigó. Entonces, imagínense, llevan 3 siglos casi de que Israel ha mantenido de manera férrea su monoteísmo y ahora que le planten un Dios en medio, es muy complicado. Quema los libros sagrados, otro símbolo por naturaleza que provoca la ira de los judíos. Y lo peor de todo que le puede pasar es que termina sacrificando cerdos símbolos de animales impuros, ¿verdad? En el lugar santo. Y esa fue como que la gota que derramó el vaso, ¿verdad? En aquellos tiempos, hermanos, la vigencia de la ley de la alimentación era tan estricta que según un relato del primer libro de los Macabeos nos dice que una mujer con sus 7 hijos eh, prefieren terminar siendo asesinados uno a otro, pero no sucumbir ante el deseo del rey de hacerlos comer comidas impuras. Entonces es una historia muy interesante, muy dramática, muy sanguinaria, que aparece en el primer libro de los Macabeos, pero que vemos hasta qué punto la gente en ese momento estaba queriendo defender su propia fe, ¿no? Y terminaron muertos. Y entonces después viene otro personaje fundamental que es Herodes el Grande. Es fundador de la última dinastía judía, rey de Judea. Era idumeo él, ¿verdad? Era descendiente de una familia rica. En el 47 a.C., a los 25 años de edad, fue nombrado gobernador de Galilea por su padre Antípatro, que con el favor de Julio César había sido nombrado procurador de Judea, ¿verdad?
Es decir, aquí aparece un personaje muy interesante que tendrá relevancia principalmente por el nacimiento de Jesús. Bueno, en el año 40, Herodes consigue por medio de Antonio y Octaviano que el Senado romano lo nombrara rey de Judea. Pero tuvo que conquistar su reino peleando 3 años contra el último rey de la dinastía Asmonea, que los seleucidas después se dividieron con los asmoneos y demás. Un tal Antígono. Bueno, después de la derrota de su protector Antonio en Aquio, en el año 30, se pone del lado del vencedor, que fue el emperador que después iría a ser Octavio Augusto. Este no solo lo confirmó en el reino, sino que paulatinamente le otorgó nuevas posesiones. Bueno, finalmente el reino de Herodes llegó a abarcar casi toda Palestina. Él gobernó, este gran personaje, por eso le llaman Herodes el Grande, pues gobierna la región de Idumea, Judea, Samaria, Galilea, Perea y grandes territorios al nordeste del Jordán. Y profesaba la religión judía, aunque era idumeo. Él, nada tonto, pues quería congraciarse con los judíos, queriendo ser como judío, pero él no lo era. Y entonces ahora nos situamos en, en este lugar que pocas veces conocemos. Vean esta imagen que nos refleja los lugares más importantes del templo de Jerusalén. Este es el templo que conoció Jesús, que conocieron los apóstoles, tanto Pedro como Santiago. Es muy probable que el autor a los hebreos también haya conocido este templo, ¿verdad? Porque aunque se dice que este libro de Hebreos se escribe después de la destrucción del templo, pero es probable que su autor lo conociera a la perfección. Por eso va a hablar con mucho detalle sobre el templo. Bueno, aquí algo que nos debe importar mucho son los patios, ¿verdad? Son los patios que se le llamaban, había 3 grandes patios o lugares o espacios donde las personas podían entrar. El primer patio es el patio de los gentiles, que está aquí en la parte sur o abajo de la foto. Está el patio de los gentiles, donde, como vamos a ver ahora, había inscripciones en esta barrera. En esta parte había inscripciones en griego y en latín, donde decía que si cualquiera que atravesara este muro o esta protección sin ser judío, sería condenado y sería una maldición, le caería, ¿verdad? Bueno, luego nosotros tenemos el patio de Israel, ¿verdad? Donde empieza con unas escaleras, las escalinatas, que daban acceso. Aquí tenemos un almacén en esta parte donde se reunía la madera, herramientas, aceite, granos. Bueno, aquí tenemos básicamente el cuarto de las mujeres o el patio de las mujeres judías, ¿verdad? No podían mezclarse con los hombres, ¿no? Entonces tenemos el cuarto de las mujeres acá. Aquí las mujeres israelitas, sí. El atrio de Salomón o la puerta de Salomón está a la parte un poco más al sur, diría yo. Y bueno, visto desde arriba, entonces tenemos, vean, el patio de los sacerdotes. Aquí era el lugar donde solo los sacerdotes podían ministrar. Este lugar era donde se mataban a los animales. Este es el altar. El lugar santo estaba en este rectángulo y en este cuadrado estaba el lugar santísimo. Dos lugares muy importantes que vamos a ver con detenimiento cuando leamos la carta a los hebreos, ¿verdad? El lugar santo es en este lugar entraban los sacerdotes después de los sacrificios y el lugar santísimo. Y de aquí a este lado, la parte de arriba, tenemos el Monte de las Olivas y del otro lado tenemos la ciudad de Jerusalén.
Así que era un gran lugar el templo de Jerusalén. Bueno, voy a quedarme aquí para ir al receso y después entraríamos con un documental que nos va a plantear básicamente cómo era la Jerusalén en los tiempos de Jesús. ¿Ok? Bueno, como yo les dije, ya son datos que conocemos, situaciones que conocemos, pero recordarlas nos va a plantear a nosotros saber por qué el autor a los hebreos nos habla lo que nos habla, por qué Santiago, influido por todo esto, Santiago es un judío de naturaleza, y cómo Santiago nos va a reflejar en su carta muchas de estas cosas que estamos recordando ahora, ¿verdad? Y entonces creo que nos va a facilitar estos datos, volverlos a refrescar, volverlos a aprender, nos va a ayudar a poder abordar las temáticas que plantean estas cartas universales. ¿Ok? Bueno, hermanos, vamos a tomar 10 minutitos de receso y volvemos a la clase.